Es una lectura que hemos considerado muy importante para nuestra vida espiritual, porque el Padre, a pesar de que parece repetido lo mismo durante los discursos, es que ese es el significado que tiene. No hay forma de hablar algo nuevo, porque la mente original o la conciencia, digamos, la conciencia es eso. Entonces el Padre, en todos los discursos que mencionó en este libro, deben haber muchos más todavía, pero por lo menos en este libro, el Padre se refirió a la conciencia humana de la forma como lo hemos leído. Dice, así como el polo negativo de un imán atrae siempre un polo positivo, podemos percibir y entender a Dios a través del poder de nuestra conciencia. Cuanto más nos acercamos a Dios siguiendo nuestra conciencia, querido hermano y hermana, más podemos sentir paz, felicidad y plenitud en nuestros corazones. Fíjense ustedes qué importante es que este aliado que tenemos, no hay que gastar nada, no hay que pagar nada, no hay que hacer un seminario especial para que recibamos un diploma, ¿no? Y podamos así calificarnos para escuchar la conciencia. La conciencia la tenemos todos. La conciencia, tal vez nos hemos acostumbrado a no escucharla, que es otra cosa. Nos hemos acostumbrado a no tomarla en cuenta. Entonces se crea, ustedes saben que la gente que vive cerca de los aeropuertos, mi hermano vive cerca del aeropuerto Pudahuel, por Maipú, pero pasa por ahí, pasan los aviones. Ustedes saben que hay un fenómeno de que la gente, al principio cuando llega, por ejemplo, a arrendar una casa o compró una casa, al principio no soporta el ruido de los aviones, pero después de una semana ya no lo escucha. No escucha, es increíble. El cerebro bloquea ese ruido y ya no escucha el ruido de los aviones, a pesar de que están pasando todo el día por ahí. Tal vez nuestra conciencia siempre nos ha estado hablando, pero nosotros de alguna forma bloqueamos su señal, ¿no? Y nos tornamos neutros y no conseguimos escuchar la voz de la conciencia. Entonces, lo que debemos hacer es volver otra vez a mirar hacia adentro para saber dónde está esa voz, ¿no? Volver a escucharla, volver a prestarle atención. Porque el Padre dice aquí que cuanto más nos acercamos a Dios siguiendo nuestra conciencia nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Claro, porque la conciencia te va a ir diciendo, marcando el camino, por aquí no, por aquí sí, por aquí es mejor. Entonces te va guiando por el camino mejor para acercarse a Dios. Y también esto es muy, muy, muy importante. Podemos sentir paz. Todos queremos tener paz en nuestro corazón, ¿verdad? Pero muchas veces la gente quiere tener paz sin cambiar nada. Quiero tener paz, pero no quiero cambiar lo que estoy haciendo. ¿Ah? Quiero que me den la fórmula de vivir en paz, pero no cambia su conducta, no cambia sus pensamientos, no cambia sus relaciones. Es decir, no puede ser. Entonces, la conciencia, si uno la escucha, nos va a decir en detalle lo que tenemos que cambiar, ¿no? Dentro de nuestra mente, las cosas que pensamos y también hacia afuera, la forma como me comporto, las relaciones que establezco con los demás, la conciencia nos va a guiar, eso no hay que preocuparse, ¿no? Ella nos va a decir claramente lo que debemos hacer. Al final, lo que realmente importa es la unidad entre la conciencia y el cuerpo físico y la unidad dentro de la familia. Entonces, la unidad con la conciencia es el aspecto individual y luego la unidad con la familia es el aspecto externo, público. Como lo mencionamos ayer en el sermón dominical, ¿no? La paz mundial comienza primero dentro de uno, ¿no? Luego se expande en la relación de esposo y esposa, luego con los hijos, y ahí se va generando un modelo de relación verdadera. Nuestra conciencia aborrece una vida decadente y sin sentido, por lo que incluso a medida que buscamos caminos de individualismo extremo y placer corporal, nuestra conciencia plantea una alarma. Cada persona tiene una mente original dada por Dios que anhela vivir en el universo, nación, barrio y familia
envuelta en el abrazo amoroso de sus padres y hermanos, ¿no? Entonces, la conciencia siempre nos va a advertir cuando estemos viviendo una vida meramente centralizada en nosotros. Por eso el camino de la vida espiritual, no de la vida religiosa, fíjense ustedes que hay una diferencia, es decir, el camino de la vida religiosa, una persona religiosa siempre se asocia a alguien que está apegado a dogmas, pero el camino de la vida espiritual implica una persona que está involucrada en su vida con las cosas espirituales, es mucho más profundo. Entonces, en la vida espiritual nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de la conciencia e ir disciplinándonos. Aún así, aunque la conciencia nos advierte, muchas veces plantea una alarma, ¿no? Nos da una advertencia, el Padre dice, aún así seguimos caminando contrarios al deseo de la mente original y finalmente la conciencia se funde ante el conflicto inevitable entre los deseos egoístas del cuerpo y la conciencia, amortiguan el dolor con drogas, es decir, debido a este conflicto que se produce internamente, amortiguamos el dolor con drogas y cuando llegan hasta el borde recurren al suicidio, ¿no? El Padre hace este diagnóstico de lo que es en el fondo, estar permanentemente violando la conciencia, estar sintiendo ese dolor internamente. Entonces no es fácil realmente, pero si realmente queremos vivir una vida junto con Dios, en el caso de nosotros no es tan complicado porque no estamos apegados a tantos vicios externos. Nosotros, la persona que lleva una vida espiritual, tiene más problemas con el tema de el orgullo. El orgullo, a veces arrogancia tenemos, ¿verdad? Más son estos elementos más difíciles de detectar que necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, si conseguimos nosotros escuchar la voz de la conciencia, entonces no se va a fundir, ¿no? Cuando se funde la conciencia, como mencionamos al principio, no es que se pierde, la conciencia siempre puede ser revitalizada, redireccionada otra vez para que cumpla su función. La unidad entre la mente y el cuerpo significa vivir en absoluta obediencia a la voz de la conciencia, querido hermano y hermana. Aquí está una clave muy clarita, ¿no? Y muy simple, como Padre explica lo que significaría el ejercicio de unir la mente y el cuerpo, es seguir la voz de la conciencia. La mente buena sigue la voz de la conciencia y la mente mala es subyugada y también se somete y sigue la voz de la conciencia. La conciencia es la raíz de la mente. Ustedes deben escuchar a su conciencia que surge dentro de sus mentes y ser capaces de modificar el curso de la acción en cualquier momento y en cualquier lugar. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, sin dejar de ser tan claros como el cristal. Esta es una condición necesaria para llegar a ser un verdadero padre, maestro y líder. Fíjense lo que dice acá, no sé si lo captaron. El Padre dice que para poder entrenarnos en unir la mente y el cuerpo, lo que tenemos que hacer es saber escuchar la conciencia. Cuando la conciencia nos diga algo importante que no debemos hacer, la obedecemos. Cada vez la obedecemos, tal vez al principio un 10%, un 20%, hasta que lleguemos a un 100%. Luego dice que cuando estemos en un momento de tentación, debemos ser capaces, dice el Padre, de escuchar la conciencia y modificar el curso de la acción que estamos teniendo. Si estoy involucrándome, entrando en esta acción negativa con una acción mala, y si la conciencia en medio, no cuando está comenzando, en medio estoy entrando en la acción, estoy comenzando a sentirme estimulado por la mala acción, si la conciencia la percibo en ese momento, debo cambiar el rumbo inmediatamente. El entrenamiento de unir la mente y el cuerpo va a implicar esta actividad, este ejercicio espiritual. Como dijimos, no va a ser fácil. No va a ser fácil al principio, obviamente. Hemos desconsiderado la conciencia y ahora queremos considerarla. Ahora queremos aprender dónde está, saber escucharla, queremos obedecerla. Entonces nos vamos a ver muchas veces que cuando estemos entrando en una acción,
estamos 50% ya casi concretando una acción mala, y por el hecho de que estamos escuchando la conciencia, la voy a escuchar, debo ser capaz de girar 180 grados, dice el Padre aquí. Debo modificar el curso de la acción en cualquier momento y en cualquier lugar, querido hermano y hermana. Fíjense ustedes cómo es esto un mensaje práctico del Padre verdadero. Práctico, aquí no hay teología complicada para buscar en un diccionario. Cuando la conciencia me está advirtiendo en medio de una experiencia negativa, la conciencia me dice, opa, Javier, estás llegando muy lejos, rápido. Tengo que tener la capacidad de cambiar. Esta experiencia, que la voy a tener varias veces, se va a tornar el fundamento en mi vida espiritual de ir caminando hacia la unión entre la mente y el cuerpo. Estas son experiencias que las vamos a tener. Va a ser nuestra experiencia, va a ser nuestro testimonio. Cuando alguien me pregunte, ¿por qué te veo siempre? Coloqué cámaras escondidas en tu pieza, no te diste cuenta, coloqué cámaras y observé las cámaras y nunca te vi haciendo nada malo. ¿Cómo lo consigue? Entonces nosotros vamos a poder decirle, simplemente escucho la voz de la conciencia. Siempre que estuve a punto de hacer algo malo, yo me viro inmediatamente y le agradezco a la conciencia. Y sabe que cuando la conciencia nos advierte y nosotros cambiamos el rumbo, 180 grados, nos escapamos del lugar o de la acción, debemos tener en el fondo de nuestro corazón, debe brotar un sentimiento de gratitud hacia la conciencia. Si vamos marcando esta experiencia con gratitud, la mente va a comenzar a generar recuerdos positivos sobre esta acción, querido hermano y hermana. Esto que le estoy diciendo es experiencia. Si usted siente que la conciencia perturba una experiencia que va a tener una sensación y la descarta una y otra vez, la mente va a generar una sensación negativa sobre esta sensación con la conciencia. Y la va a descartar otra vez, como lo hicimos antes. Pero ahora yo quiero ser serio. Ahora yo quiero escuchar la voz de la conciencia. Quiero darle todo el espacio en mi mente y mi corazón para que entre y me advierta de cada pensamiento y cada acción mala que yo vaya a tener de ahora en adelante. Cuando la escuche, cuando esté casi concretando una mala acción o un mal pensamiento, me arranco de ahí y agradezco. ¿Se entiende, querido hermano y hermana? El hecho de agradecer no es solamente para decir agradecer, es para grabar en la mente que esta acción es buena para la mente. La mente graba, querido hermano y hermana, las sensaciones, las experiencias, quedan grabadas en el inconsciente, podemos llamarlo así. Si esta dinámica entre la conciencia y mi mente que está buscando salir, apartarse completamente del mal, la voy bañando con agradecimiento, con gratitud profunda, va quedando grabado como sensaciones lindas, positivas. Y entonces la próxima vez, o la 14ª vez que me suceda, va a ser muy automático. Va a ser muy rápido. ¿Cómo voy a poder salir de cualquier situación peligrosa que se me ponga enfrente? Mentalmente o físicamente también puede ser. O a través de los oídos, de la vista, de lo que sea. Esto es algo práctico, querido hermano y hermana, que no tiene mucha cosa compleja, ¿no? Lo más difícil aquí es colocar el radar interno para detectar cuando la conciencia me está advirtiendo de algo. Su conciencia les dice que vivan por los demás de acuerdo con el principio. No importa lo fuerte que el deseo de su cuerpo sea, si aumenta intencionalmente la fuerza de su conciencia más allá de la fuerza de su cuerpo lo va a seguir. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo voy practicando esto, el cuerpo que es dirigido por la mente mala, por ese socio, digamos, espiritual, que es la mente mala, junto con el cuerpo hacen una acción,
Entonces la mente mala se va transformando y va siguiendo, y el cuerpo va siguiendo también. Si no pueden, si no podemos seguir la voz de la conciencia, mire lo que dice el Padre, querido hermano y hermana, esto es el camino de la vida espiritual. El Padre dice que si no pueden, es mejor disminuir la fuerza de su cuerpo por medio del ayuno y el ascetismo. Entonces el ascetismo, el ayuno que hacíamos antes, ¿se acuerda? Ayuno, inclusive ducha fría. Para mí la ducha fría es una de las cosas más difíciles. La ducha fría para mí es algo que es una cosa de las más difíciles. ¿Ustedes hicieron ayuno, querido hermano y hermana? O sea, disculpe, ducha fría. Oh, nosotros hicimos ducha fría en Temuco, en el invierno, cuando el agua se congelaba en las cañerías. Eso sí que es una cosa. Señora Sachi, ¿que usted hizo? ¿Ducha fría? Oh, señora Sachi, con Japón. Eso es duro. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando se hace una condición con el cuerpo, porque aquí el Padre está diciendo que si dice, no importa lo fuerte que sea su deseo, el deseo malo está en qué campo, querido hermano y hermana, el deseo malo, está en el campo de la mente mala. El deseo malo, dice el Padre, si no puede controlar su deseo de unirse con la conciencia, entonces hay que disminuir el cuerpo. Hay que disminuir uno de los dos. Tenemos la mente mala y el cuerpo que hace una acción de dar y recibir. Entonces ahí hay energía. Cuando hay energía hay creatividad. Entonces se produce algo, ¿no? Si uno de los dos no puede ser dominado, el más importante es el deseo malo que surge de la mente, entonces vamos al cuerpo, dice el Padre, a través de una vida ascética o una vida de condiciones, físicamente hablando. Castigando al cuerpo, en cierta forma, se disminuye uno de los dos y se corta la acción de dar y recibir. Pero esto, querido hermano y hermana, usted no puede estar siempre haciendo condiciones físicas, eternamente haciendo condiciones físicas. Yo creo que en este tiempo es una época donde nosotros debemos enfocarnos en el poder que tiene la conciencia, la voluntad. Es fortalecer la voluntad para tener dominio sobre lo que sucede adentro de nosotros. Entrar más en este campo. Yo creo que Dios también nos puede ayudar mucho, nuestros antepasados también nos pueden ayudar mucho a fortalecer nuestra voluntad para tener control internamente del deseo. Creo que es una época más interna ahora que estamos viviendo, con Dios más próximo, el mundo espiritual más próximo, con la comprensión necesaria más clara frente a nosotros. Entonces tenemos muchas herramientas para fortalecernos espiritualmente. Si el agua clara fluye continuamente en un estanque fangoso, con el tiempo el estanque se aclarará, ¿no? Es lo que dijimos. Entonces el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento interno, la conciencia de tener conciencia que tenemos conciencia, se va tornando cada vez más clara y podemos entonces ir poco a poco tornándonos amigos de la conciencia cuando ella aparezca. Estimados invitados, dice el Padre, no den más dolor a su conciencia, no desobedezcan a su llamamiento. Desobedecer a la voz de su conciencia solo traerá dolor a sus corazones. En su lugar cultiven una mente alegre. ¿Ah? Es lo que le acabo de decir, hermano y hermana, ¿no? Entonces, seguir este entrenamiento de escuchar la conciencia, cuando me advierte en medio de una situación peligrosa, la obedezco y le agradezco, ¿no? Entonces, la mente, cuando tiene recuerdos alegres, quiere volver ahí. ¿O no, hermano y hermana? Sucede con los vicios. Un vicio le produce, aunque sea por un momento, una sensación gratificante y el cerebro quiere ir ahí otra vez. Quiere tener más, y más, y más, y no para. Pero si este ejercicio espiritual, esta práctica espiritual, la decoro con alegría, ¿no? Con gratitud, me siento feliz, qué lindo mi conciencia, cómo apareciste en este momento peligroso, qué grato soy contigo, mi amada conciencia, qué maravillosa conciencia. Y voy cada vez más colocando un corazón positivo, entonces la mente se torna una mente alegre, feliz, al tener la conciencia como amigo. Mira lo que dice acá.
aunque puedan estar solos y parecerán miserables a los ojos del mundo, crearán un vínculo inquebrantable con su mente y tratarán de ser el mejor amigo de sus mentes. Dentro de la armonía y la unidad de la mente y el cuerpo se puede descubrir un mundo en el que todo el cielo y la tierra se extienden ante sus ojos. En el estado de unidad mente y cuerpo, la conciencia y el cuerpo entran en el reino de la resonancia. Obviamente esto ya es el nivel más alto que se puede alcanzar. Para allá queremos llegar todos nosotros, ¿ah? Donde no exista ningún conflicto en ningún momento con nuestra mente, dentro de nuestra mente. Ya la mente mala se disolvió, como dice el Padre aquí. Esa mente mala, al estar siempre, siempre circulando agua pura por encima, ¿qué pasa con la mente mala? Se va disolviendo. Eso es lo que está diciendo el Padre. Con el tiempo, esa mente mala se aclara. ¿Ah? Eso es lo que dice el Padre aquí, querido hermano y hermana. El agua pura significa el constante y permanente entrenamiento, ¿no? Que me va trayendo buenas experiencias. Tal vez al principio un 5% fui victorioso, 10%, pero esa agua pura, esa agua limpia que fluye, al final termina disolviendo el estanque o el agua mala o la mente mala. Y me voy tornando cada vez más, consigo tener la certeza de que estoy siguiendo cada vez más la conciencia, lo que me dice. ¿Y quién te va a poner la nota, querido hermano y hermana? Nadie. Absolutamente nadie sabe lo que está sucediendo dentro de ti. Nadie. Esto es algo que debe ser completamente honesto consigo mismo. Ni sirve prometerle a Dios, porque Dios no puede interferir, no entra en ese territorio donde tú tienes que hacer esta primera parte. ¿Ah? Entonces, es algo que Dios no puede interferir. Debe nacer de dentro de nosotros el querer entrenarnos para seguir la voz de la conciencia. Pregúntense a sí mismos si Dios mora en ustedes y escucharán la respuesta. Llegarán a un estado en armonía con la naturaleza, capaz de comunicarse libremente con los animales y las plantas. Ustedes serán capaces de conversar libremente con los seres del mundo espiritual. Esto los preparará a fondo para su vida eterna, ¿no? El Padre está aclarando de que esto que estamos tratando de recuperar era el estado natural del ser humano. ¿Ah? Nosotros deberíamos haber vivido perfectamente en ese periodo de perfección, de formación, crecimiento y perfección, siguiendo solamente la conciencia. No había ningún otro mandamiento, solamente la voz de la conciencia. Una vez alcanzada la perfección, el ser humano se torna uno con Dios y la conciencia se funde dentro de esa relación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es recuperar nuestro estado original, volver otra vez a escuchar esa conciencia que debería haber escuchado a Adán y Eva cuando eran niños y adolescentes. Y ir avanzando, y ciertamente estas cualidades, querido hermano y hermana, de hablar con las plantas en un nivel de conciencia con conciencia, ¿no? De percibir que todo está conectado con todo, esta percepción de la realidad, yo creo que esto va a venir de forma natural en nosotros, ¿no? Percibir que las cosas están vivas, percibir que todo está vivo. Hay una historia que contó el coronel Pack una vez que se bajó. Esto yo le he contado antes. Al principio de nuestro Jundoqué, acá nosotros hablamos de esto, al principio de nuestro Jundoqué, que cuando Padre siempre se bajaba del jet, cuando tenían ese avión, no sé si lo tienen todavía, el Padre siempre se bajaba y se iba hacia una ala del avión, una ala de ese avión, y se ponía a conversar con él. Y el coronel Pack le preguntaba qué estaba haciendo, y el Padre le dijo estaba agradeciendo por el esfuerzo que hizo el avión de llegar hasta ahí. Otras veces también está escrito por ahí en algún lugar que el Padre, cuando viajaba en avión, en estos aviones comerciales, el Padre se iba al baño y limpiaba el baño, y el baño le agradecía. Y el baño le decía dónde estaban sentadas las personas malas.
Esto es es como, parece una fantasía esto, pero yo creo, querido hermano y hermana, que las cosas que se mueven, un auto tiene vida propia, tiene un motor que se mueve, tiene un sistema circulatorio. Si usted lo deja andando, el auto queda funcionando, ¿verdad? Sin que usted lo toque. Las cosas que adquieren vida propia por la energía, ¿no? Y por los sistemas que tienen, alcanzan cierta conciencia, alcanzan cierta conciencia. Y usted le da esa parte de la conciencia, por eso el auto se parece a usted, en cierta forma. Cuando otra persona toma su auto, a veces se le echa a perder, no funciona bien. Lo mismo las cosas electrónicas. Las cosas electrónicas absorben la conciencia de la persona que la usa. Yo creo sí que las cosas adquieren vida de alguna forma. Hay una señora que habló en un seminario que tuvimos en Corea, se mostró una señora, parece que era americana, que ella conseguía tocar, tocando a los animales, conseguía, no es conversar con palabras, obviamente, pero conseguía percibir la situación del animal, el ánimo o la enfermedad que tenía. Y captaba esa señal, no sé cómo es, por eso no es en palabras, querido hermano y hermana, es una sensación, y captaba exactamente lo que el animal estaba sintiendo, especialmente con caballos. Entonces, este desarrollo espiritual está más allá de nuestra comprensión, querido hermano y hermana, más allá de nuestra comprensión. Lo siguiente es la revolución de la conciencia, dice el Padre. Es una revolución interna que llevamos a cabo mediante la práctica de la obediencia absoluta a la voz de nuestra conciencia, ¿no? Otra vez, ¿no? Mediante la práctica. Querido hermano, esto no tiene precio en cuanto a educación espiritual. Podemos haber hablado mucho sobre teología, ¿no? Y conceptos teológicos complejos, ¿no? Tema universitario, académico, pero ¿cómo llevo a la práctica ese contenido teológico? Es muy complicado porque son conceptos, pero esto que el Padre está enseñando, ¿no? Es algo real, porque cada uno de nosotros, siendo honesto realmente consigo mismo, sabe que tiene una voz, pero no es una voz que dice palabras, pero es una voz que se escucha internamente. ¿No es verdad? Vayan, cuando caminen cada día, escuchen esa voz. Hay que practicar escuchar esa voz. Es algo real que tenemos todos nosotros. Y obedecerle es ya entrar directamente a la práctica espiritual, querido hermano y hermana, hacia el retorno hacia Dios, hacia el entrenamiento espiritual, escuchar esa voz. Ese es el significado de una vida religiosa, de una vida espiritual. ¿No? Es solucionar el gran conflicto que tuvieron los santos en la historia, de poder tener control sobre su mente mala y su cuerpo que sigue la mente mala. Es lo que decía Pablo, con mi mente yo puedo servir a Dios, pero mi cuerpo sigue la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El gran sufrimiento de los santos en la historia fue perder la batalla con su cuerpo, que a la vez, como dijimos, tiene su socio espiritual, que es la mente mala, un aspecto de la mente mala, de la mente que se tornó mala. ¿Cómo se hace? Aquí el Padre da la clave, querido hermano y hermana, mediante la práctica de la obediencia absoluta a la voz de la conciencia. No hay nada más. Dice el Padre, estoy seguro de que no pueden negar que todavía alberga la interminable lucha entre las órdenes de su conciencia, que persigue lo que es bueno, y las inclinaciones de su mente física. ¿Se dan cuenta? Aquí el Padre ya introduce la mente física, que sigue los deseos de su cuerpo físico. Para llevar este conflicto interno vergonzoso a su fin, tenemos que entender la función de la conciencia. La conciencia sabe todo sobre ti. Cada movimiento y cada pensamiento lo sabe antes que tus maestros, lo sabe antes que tus padres, lo sabe antes que Dios. ¿Qué sucede cuando ustedes van en contra de los mandamientos de su conciencia? Serán atacados por los remordimientos de conciencia.
¿Ah? ¿Cuántas veces, especialmente en nuestra vida, siguiendo a los padres verdaderos, donde sabemos lo que es el pecado, ¿verdad? Con el principio divino, la conciencia se torna mucho más sensible con el principio divino, mucho más sensible, mucho más clarita. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos sufriendo porque hicimos algo que causó un remordimiento de conciencia? Al final no aguantamos que tenemos que confesar. Muchas veces en nuestra vida, como miembro de la iglesia, nosotros sentimos que no podíamos aguantar y inmediatamente el pastor o la persona, el misionario, captaba que algo pasó con el miembro, porque cambia completamente, especialmente en un movimiento donde la gente vive juntos, que se conoce bien cada uno. Cuando alguien hizo algo malo, ya capta inmediatamente el líder que algo le pasó, ¿no? Algo hizo. Y ahí, con, llegando a un momento de confianza, de confesión, termina confesando lo que hizo. Entonces, y una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces sabemos nosotros muy bien, ¿no? Este mecanismo que tiene la conciencia, ¿no? Cómo nos causa remordimiento de conciencia para que no, para darnos a entender de que lo que hicimos no es bueno. Esa es la manera como ella nos educa, nos advierte. Imagínese usted, querido hermano y hermana, cómo fue con Adán y Eva, cuando Adán y Eva, que no tenían nada de pecado, cuánto esa conciencia debe haber gritado. ¿Ah? Pero Lucifer, que sabía también, porque Lucifer también tiene conciencia, obviamente, tiene que tener conciencia, si no sería algo muy raro. Entonces, Lucifer también tiene conciencia. Ambos, ¿cómo hicieron para poder neutralizar la conciencia? Muy simple, experimentar el amor. Porque experimentando el amor, aunque sea caído, es una energía mucho más fuerte la que se genera, que en cierta medida solapa significa cubre el grito de la conciencia. Es decir, la experiencia de un amor, aunque sea fuera de principio, es mucho más satisfactorio que el ruido y la molestia que causa la conciencia. Pero tiene que ir en un grado mayor. Entonces, por eso Lucifer fue de un grado menor a un grado mayor en su relación con Eva, ¿no? Y de esa forma ellos consiguieron neutralizar, yo creo, en esa época, con un hombre, y un joven y una joven, sin ningún tipo de mancha, la conciencia debe haber sido, pero increíblemente poderosa, como les advertía, pero la experiencia que estaban teniendo de ese primer amor que tuvo Eva con Lucifer y el primer amor que tuvo Adán con Eva, fue tan impactante, tan chocante, tan poderoso, tan impactante en su energía que produjo, que la voz de la conciencia se tornó chiquitita en comparación con esa experiencia, esa primera experiencia de amor que se despertó en Lucifer con Eva y después Adán con Eva. Entonces, querido hermano y hermana, en el caso nosotros, cuando tenemos remordimiento de conciencia, si no la seguimos, dice el Padre acá de forma como un ejemplo, dice el polvo, metafóricamente, el polvo se reunirá, el decaimiento ocupará y las heridas aparecerán en su alma. Nunca se podrán borrar esas heridas. Es el equipaje temeroso que llevarán con ustedes al mundo espiritual. Por lo tanto, hay que trabajar de una manera revolucionaria para suprimir su mente física, ¿no? La mente física es una mente física que tiene, ya lo continúo repitiendo para que nos quede bien clarito que hay una mente mala, y aceptar la guía de su conciencia. Ahora, este tema, querido hermano y hermana, de la mancha que queda, ya lo repetimos anteriormente, pero es bueno siempre repetirlo otra vez, con la bendición que tenemos de todo lo que hicieron los padres verdaderos, la devoción de Demonin, de Hunjinin, y de todo lo que se ha acumulado para que se liberen los antepasados y se bendigan, estas manchas se pueden sacar en este momento, actualmente. Todas las manchas de pecado, inclusive los recuerdos del pecado también. Con la carta con las cartas de los deseos se produce ahí una condición también para eliminar los recuerdos del pecado.
Entonces, las manchas que quedan del espíritu, en los 100 días de seminario, la persona se da cuenta que puede limpiar todo eso que produce vergüenza. Imagínese a alguien que está todo manchado. Cuando está oscuro, no aparece la mancha, porque es uno con la oscuridad. Pero de repente esas personas son llevadas a un lugar donde no hay sombra. O sea, no se produce sombra, es todo luz. Nosotros tenemos la luz de arriba del sol, ¿verdad? Entonces hay sombra abajo. Aún en el mediodía, directo abajo hay una sombrita. Pero en el mundo espiritual no hay sombra por ninguna parte porque es una luz que lo permea todo. Está todo iluminado. Entonces las manchas se ven y se perciben en el mundo espiritual. Se da cuenta alguien que tiene mancha, que tengo mancha. Entonces la gente en el mundo espiritual, dicen Demonín, están pero completamente desesperados, limpiando, no sé con qué, con alguna cosa ellos limpian las manchas de su cuerpo espiritual. Y pueden eliminar con esa condición. ¿Por qué? Alguna persona preguntó, ¿cómo es posible que en 100 días puedan eliminar pecados que se fueron cometiendo en 90 años? Lo que pasa es que en el mundo espiritual no hay tiempo. Es como 100 días pueden ser en el mundo espiritual 1000 años. No hay referencia con los días físicos. ¿Ah? Si la devoción es fuerte, entonces puede eliminar 1000 años de pecado, ¿no? Algo así, rápido. Entonces estas manchas, para que nosotros aquí escuchando este Jundoqué no nos sintamos tristes, porque si tenemos alguna mancha de nuestro pasado, todo puede ser eliminado, querido hermano y hermana. Además, recibimos la bendición, ¿no? Y hay todo un proceso también que nosotros participamos y eso limpia todo. Entonces dice, te convertirás en un alma clara, intachable y limpia, que estará lista para el día que hagan su camino a la presencia de Dios. Espero que recuerden en todo momento que Dios obra milagros a través de sus conciencias. Dios les ha dado una conciencia como su guía para completar este objetivo. Su conciencia sabe todo acerca de ustedes y conoce completamente cada acción y cada paso que dan. Incluso conoce sus pensamientos. Su conciencia sabe todas estas cosas antes que sus maestros o pastores. Lo sabe antes que sus padres e incluso lo sabe mejor que Dios. Así que si ponen su conciencia en la posición de Dios sobre su vida y van por el camino de obediencia absoluta en el establecimiento del mediodía, donde su vida no proyecta sombras, ciertamente establecerán un ámbito de resonancia entre su mente y cuerpo y perfeccionarán su unidad. Entonces, no nos asustemos, querido hermano y hermana, aquí cuando dice perfeccionar, absoluto, porque nos puede desanimar. ¿Ah? Entonces nosotros sabemos que hay una meta, pero tenemos que comenzar. Algo tenemos que hacer en nuestra vida, avanzar en algún nivel. Y dependiendo de cuántos serios somos, vamos a poder ir avanzando. Creo que esta es la última. Nadie publica audazmente haber hecho algo malo, como robar. Por el contrario, tal persona camina su camino en secreto. Deben entender que las personas tienen dos partes, una que desea subir y la otra que desea bajar. La parte que desea subir es la conciencia. No hay ninguna persona, ni siquiera uno de gran poder o fama, que no sufra remordimientos de conciencia cuando hace algo malo. Debemos entender claramente que la conciencia humana es el guardián de Dios, mientras que el cuerpo es el guardián de Satanás, mientras se está haciendo cosas malas. Pero cuando el cuerpo está unido con los buenos deseos, es un cuerpo sagrado. Aquí el Padre se refiere a cuando está cometiendo pecado. No es que el cuerpo es malo, querido hermano y hermana. El cuerpo es una obra maestra de Dios. Es la cosa más increíble que Dios pudo proyectar biológicamente. Entonces, pero cuando está haciendo cosas malas, es un instrumento del mal. Debemos entender claramente que la conciencia humana es el guardián de Dios, mientras que el cuerpo es el guardián de Satán, y que la conciencia es el origen del cielo, mientras que el cuerpo, la mente mala, es el origen del infierno. Hasta ahora, la historia se ha desarrollado como una lucha entre la perspectiva de la vida para el beneficio propio y la perspectiva de la vida por el bien de los demás.
La demanda absoluta de Dios es que desarraiguemos y destruyamos completamente la base del mal en nuestro cuerpo. La base del mal en nuestro cuerpo. Hay una base del mal, la mente mala. Por el contrario, la demanda mala de Satanás es que despiadadamente destruyamos la conciencia y todo lo relacionado con ella. La historia continúa desarrollándose a través de esta lucha. Díganme que no, querido hermano y hermana, cómo el mundo maquina y maquina y maquina para crear teorías, conceptos, para confundir a los jóvenes de que esto no es tan malo como parece. ¿Verdad? En esta época los jóvenes dicen, oye, pero si todo el mundo lo hace. Y confunde y coloca la conciencia en una perspectiva difícil de apuntar, entonces no sabe dónde apuntar. Y la conciencia, cuando se confunde, se va por el humanismo, ¿no? El humanismo es todos lo hacen, ¿no? Eso es bueno, si la persona disfruta, entonces eso es bueno. Entonces la conciencia pierde un poco la dirección y entra en el campo del humanismo, de que todos somos iguales, de que todas las cosas son buenas, son lícitas. El lado de Dios está centralizado en la conciencia, querido hermano y hermana, y el lado del mal en el cuerpo y centralizado en lo material. Ellos se oponen entre sí y podemos concluir que esta es la razón por la que la humanidad se divide entre la esfera del materialismo y la esfera de la espiritualidad. En primer lugar, deben castigar a quien quiera y a todo lo que se oponga a la conciencia. Dios no puede hacer esto. Fíjense lo que dice, hermano y hermana. Dios no puede meterse en este territorio. Los seres humanos están atrapados en la posición intermedia entre Dios y Satán, ambos luchando para reclamarlos. Hermano y hermana, aquí otro concepto importante. Cuando el Padre dice aquí entre Dios y Satán, no piense que Lucifer es el culpable. Lucifer me tiene... No, cuando se refiere a Satán, es mi propia ambición, ¿no? Mi propio deseo. Yo soy, en cierta forma, el que ha heredado la naturaleza caída. Entonces, cuando yo hago una acción, estoy reconociendo de que soy parte del mal también. ¿Ah? Entonces, cuando dice estoy atrapado entre Dios y Satán, podríamos traducirlo y decir que estoy atrapado entre Dios y la naturaleza caída que yo tengo adentro. Ambos están luchando. Y si Dios fuera a golpearlos, también lo haría Satanás. Así que las enseñanzas de Dios se centran en la conciencia. Por lo tanto, Dios no puede meterse. Si Dios se mete, Satanás se mete. Y les dice, golpeen, golpeen, golpeen a su cuerpo. Debemos llevar a cabo esta campaña en todo el mundo. Deben hacer lo que su cuerpo odia. ¿Ah? Pero ahora estamos en una época diferente, querido hermano y hermana. En la época del desierto había que hacer esto muy fuertemente. Ahora es la época de la conciencia. Es la época de la primavera. Es la época del despertar espiritual. Con todo lo que dijimos que se está recibiendo. Dios está más cerca, la verdad está más clara, el mundo espiritual está más presente en nuestras vidas. Entonces juntos nos pueden ayudar y por lo menos generar las condiciones externas para que podamos cumplir bien con la voluntad nuestra lo que es correcto. Con esto terminamos, querido hermano. Esto es lo último. La existencia del mundo espiritual. Damas y caballeros, cada persona tiene una mente y un cuerpo y un yo espiritual que es más elevado que la mente. Dios mora en el mundo en el cual vivimos con nuestros cuerpos físicos, así como en el mundo espiritual donde nuestros espíritus están destinados a vivir. Por lo tanto, solo estamos completos cuando nos hayamos unido completamente con Dios en amor verdadero. Tal persona perfeccionada, aun si es físicamente pequeña, representaría toda la historia y todas las posibles relaciones futuras. Y también se puede decir que posee un valor infinito. Una vez que somos conscientes de este valor cósmico, nos damos cuenta de que debemos dejar que nuestras mentes nos guíen en nuestras vidas. Para ayudar a esto, Dios creó su conciencia para saber y percibir cada acción que realizan y cada pensamiento que tienen. Su conciencia conoce estas cosas antes que sus maestros, sus padres e incluso antes que Dios. Por lo tanto, si fueran a vivir en obediencia absoluta a los mandamientos de su conciencia, que es su maestro por la eternidad, ustedes se asegurarán absolutamente tener vida eterna. Este es el camino de la creación de Dios. A diferencia de la condición humana, indudablemente hay un orden adecuado
que ejemplifican todos los seres del universo. Dios nos creó para, a partir de este orden, no para vivir en este estado de trastorno y conflicto. Tienen que saber que su deber y responsabilidad como seres humanos es disipar todas las tentaciones dirigidas a su yo externo, su cuerpo físico, y obtener la victoria en su vida al seguir el camino de su yo interno o de su conciencia. Palabra de Dios y de los padres verdaderos, querido hermano y hermana. Esto es todo lo que apareció ahí en el libro Pyonghwa Gyeong. Todo lo que, de todos los discursos, todo eso que leímos nosotros en estos 4 días, 4 mañanas, es todo lo que aparece sobre la conciencia. Entonces, creo que es muy interesante cuando uno quiera saber sobre algún concepto. El PDF nos da esa herramienta que podemos colocar ahí y vamos directamente a todo lo que el Padre mencionó. Y no necesitamos descubrir de repente cuando estamos leyendo todo un discurso de 4 páginas, qué al final qué es lo que el Padre quiso decir. Entonces vamos directo al tema. ¿Ah? Podemos ver cómo Padre verdadero, en esos años hay discursos tal vez del año 60, 70, hablando con 80, hablando 90 también, hablando con mucha gente importante. El Padre les estaba dando una clase magistral sobre cómo unir la mente y el cuerpo. Lo que pasa es que el Padre, los padres verdaderos, las personas que están en el presente viviendo con el Padre verdadero, nos asustamos porque el Padre habla en una dimensión eterna. El Padre está hablando ese discurso, lo habló el año 70 y lo estamos leyendo ahora. Es decir, el Padre en ese momento está pensando en nosotros que estamos leyendo ahora. Y está pensando en las personas que van a leerlo de aquí a 100 años también. Por eso los discursos del Padre verdadero están en un plano eterno, están proyectados para ser leídos y entendidos eternamente, no solamente para el momento que estaba viviendo el Padre. Imagínense el año 70, ¿cómo puede hablar de cosas extraordinarias cuando no hay fundamento? Pero el Padre, en su conciencia, junto con Dios, igual la Madre, en su conciencia de entender lo que es un ser humano perfecto, habla desde ese ángulo. Entonces, en cada nivel que nos encontremos podemos encontrar el mensaje justo, de acuerdo a la conciencia que yo tenga en ese momento. Ahora estamos nosotros buscando lo que es la mente original, lo que es la conciencia humana, y encontramos en el mensaje eso. Más adelante vamos a estar buscando otro contenido más profundo y va a estar ahí también, lo vamos a descubrir. Mira cómo Padre habló esto también en ese tiempo. Por eso Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos. Significa que no se trata de escuchar las palabras, ¿no? El significado de las palabras, el sonido de las palabras, o el contenido intelectual de las palabras. Las palabras están tratando de traducir un contenido espiritual. Los contenidos espirituales se entienden con la mente espiritual y con la conciencia. Y la conciencia humana ha ido evolucionando, ¿verdad? A lo largo de la historia ha ido evolucionando. Es decir, la conciencia humana, en la medida que ha ido evolucionando, ha ido entendiendo las cosas más profundamente. Ahora estamos en este nivel, soñando con la posibilidad de unir la mente y el cuerpo realmente. Realmente estamos soñando. Antes es imposible eso, ¿verdad? Siempre mirábamos los santos, el Padre verdadero, nos gustaba mucho la historia del Padre, cuando aguantaba el dolor, podía estar sin dormir, ¿verdad? Que siempre enfatizábamos eso del Padre. Pero eso es una resistencia que el Padre tiene por su unidad. Lo más profundo del Padre es su unidad con Dios. Ahora entendemos eso, ahora, la resonancia con Dios, vivir con Dios. Si alguien no aguanta quedarse despierto, el Padre se quedó 7 días despierto, durmiendo con los ojos abiertos. Significa eso que si una persona no consigue tener esa resistencia, no tiene posibilidad de llegar a la perfección. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Lo que el Padre más enseña es su unidad con Dios. Entonces nuestra conciencia ahora está buscando ese aspecto de la vida espiritual, nuestra unidad con Dios, llegar a estar unido con Dios, como nunca antes se estuvo o soñamos estar, ¿no? Nuestra unidad absoluta con Hanun Monim. Y la resistencia física y todo el resto fue
interesante, muy profundo del Padre verdadero, pero lo que más el Padre verdadero, digamos, su fundamento es su unidad con Hanul Kumonim y la Madre también. Muy bien, querido hermano y hermana.